Bienvenidos. Hoy estudiaremos la civilización romana, una de las grandes culturas clásicas de la antigüedad. Para el estudio de estas grandes civilizaciones clásicas, en este caso Roma, tenemos que situarla dentro de la línea del tiempo de la historia universal. La civilización romana se desarrolló a finales de la Edad Antigua en Europa, en las costas del mar Mediterráneo. Ubicación geográfica. Se ubica prácticamente en el centro del mar Mediterráneo, en la península itálica. Roma se encuentra en las riberas del río Tíber. En su etapa imperial, Roma ocupará la península itálica y los territorios de Europa y África gracias a su gran expansión. Origen de Roma. Podemos encontrar dos explicaciones sobre el origen del pueblo romano, el origen mitológico y el origen histórico. Dentro del origen mitológico, cuenta la leyenda que una loba llamada Luperca amamantó a dos hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo. Estos fueron arrojados en una cesta a orillas del río Tíber. El hecho lo cometió su tío abuelo Amulio. Por miedo a que lo destronen, más tarde fueron encontrados por una pareja de pastores y al saber su origen, ya de jóvenes, Rómulo y Remo regresaron a la región de las 7 colinas y destronaron a su tío Amulio. Finalmente, Rómulo mata a su hermano Remo y funda Roma a orillas del río Tíber. El origen histórico remonta hacia el año 1200 a.C. Los pueblos como los etruscos y los latinos se establecieron en la región del Laico y la península itálica. Estos pueblos fueron los que fundaron Roma en el siglo 8 a.C., a orillas del río Tíber. Su primera forma de gobierno fue la monarquía. En resumen, el origen histórico de la cultura del pueblo romano fue el resultado de la fusión de elementos de estos dos pueblos, los etruscos y los latinos. ¿Cuál es la cronología de las etapas de la historia de la civilización romana? Son 3 etapas. La primera etapa es la monarquía, la segunda, la república y la tercera etapa, el imperio. Visualizamos también en los mapas la cronología de la expansión romana. Durante la monarquía se remonta simplemente en la península itálica y la región de los Balcanes. Durante la república empieza la expansión ocupando así la región de la península ibérica, península itálica y los Balcanes. Durante el imperio, Roma alcanzará su gran expansión, ocupando así Europa, el norte de África y Asia. Primera etapa, la monarquía. ¿Cuándo comienza y cuándo termina? La monarquía inicia con el origen de la fundación de Roma, el origen mitológico de Rómulo y Remo y el origen histórico de la ocupación de los etruscos y los latinos. La primera forma de gobierno será la monarquía. Este será un sistema en el que el rey tiene la mayor autoridad. Él mandaba al ejército, administraba la justicia y era el sumo sacerdote. Dentro de la monarquía hubo 7 reyes, 4 de origen latino y 3 de origen etrusco. El último rey será Tarquinio el Soberbio. Este será expulsado en el año 509 a.C. Este hecho dará fin a la etapa de la monarquía. Segunda etapa histórica, la república.
En esta etapa, la forma de gobierno será la república. Los ciudadanos elegían a sus gobernantes. El poder se reparte en asambleas populares, magistrados y el Senado. Otra de las características también será una época de gran extensión territorial. Esta por la península itálica y también por las conquistas exteriores. Siguiendo en la etapa de la República, el poder se reparte en asambleas populares que estaban formadas por todos los ciudadanos. Estos decidían y votaban las leyes. En magistrados, estos eran los cónsules, pretores, censores, que ocupaban cargos políticos y también eran elegidos por un año. El Senado eran los antiguos magistrados. Tenían una función consultiva, pero con enorme influencia dirigían en la práctica de la República. Se ocupaban de la política exterior y asuntos militares, religiosos, legislativos y judiciales. Otra de las características de esta etapa de la República será la época de gran extensión territorial. Empezarán ocupando toda la península itálica. También iniciarán las grandes conquistas exteriores. Esta época de gran extensión territorial permitió el control del mar Mediterráneo, generando las guerras púnicas. Serán guerras que se van a enfrentar Roma versus Cartago. También permite el sometimiento de la península ibérica. Durante las guerras púnicas, Roma llegó a la península ibérica y tardó desde el año 218 a.C. hasta el 19 a.C. en conquistarla. Posteriormente, años más tarde, esta región Hispania será conquistada por los visigodos, que finalmente darán origen a la actual España. Las guerras púnicas durante la República enfrentarán a Roma y Cartago por el control comercial del mar Mediterráneo. Cartago es una ciudad situada al norte de África. Estará comandada por el general Aníbal. En el mapa vemos la posición de Cartago marcada de color verde y la posición marcada de color naranja de Roma. El resultado final de estas guerras púnicas será la victoria romana, teniendo así el control comercial del mar Mediterráneo. La crisis de la República. Será porque los magistrados y generales se apropiarán del gobierno de Roma. El general más importante fue Julio César. Dentro de las reformas de Julio César está la dictadura. Era una magistratura que permitía asumir todo el poder de forma transitoria y en circunstancias extraordinarias. Una de las características de esta dictadura de Julio César fue las grandes victorias en Egipto y las Galias. También Julio César reorganizó el Estado en reformas administrativas, sociales y monetarias. Finalmente, Julio César fue asesinado por el Senado al criticar su excesivo poder político. Tercera y última etapa, el imperio. El imperio empieza en el año 27 a.C. y finaliza en el año 476 después de Cristo. Empieza con la guerra civil tras el asesinato de Julio César. El Senado le otorga a Octavio, hijo adoptivo de Julio César, el título de Augusto. Octavio Augusto asume todos los poderes y las instituciones políticas pierden importancia. Todo el poder político está centrado en torno a la figura del emperador.
Durante la etapa o la época del imperio, los hechos más destacados será la Pax Romana, las conquistas territoriales, la crisis del siglo III y el fin del Imperio Romano. ¿Qué llamamos Pax Romana? Fue la época de paz prolongada hasta el siglo II después de Cristo, caracterizada por una estabilidad social, política y económica, garantizada por un poderoso ejército y una administración eficaz del gran emperador Octavio Augusto. Las conquistas territoriales. En la época del imperio se alcanzó la máxima extensión territorial. El imperio tuvo fronteras hasta el norte del Rin, Gran Bretaña, la península ibérica y el Mar Negro, en Europa, hasta el Tigris, en Asia, y hasta el desierto del Sahara, en África. Al otro lado de la frontera, los pueblos bárbaros, conocidos o llamados también extranjeros. Crisis del siglo III. La decadencia del Imperio Romano fue por diversos conflictos internos y externos, entre ellos la corrupción entre los funcionarios y el ejército, los ataques en las fronteras por los pueblos bárbaros, las difíciles comunicaciones entre Roma y sus territorios por la extensión territorial. El comercio y la artesanía entraron en crisis, la economía se concentró en la agricultura y la ganadería, el aumento de los precios por el excesivo consumo, la escasa producción y la falta de nuevas conquistas. Todos estos factores llevaron a una decadencia del Imperio Romano. El final del Imperio Romano. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio divide el imperio en dos partes para sus dos hijos. El Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, para Horacio, y el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, para Arcadio. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, los germanos, o también llamados pueblos bárbaros, destronaron al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Finalmente, vemos en el mapa la división del Gran Imperio Romano. El emperador Teodosio divide al Imperio Romano de Occidente con su capital Roma. Esta será invadida por los pueblos bárbaros en el año 476 a.C. Este hecho dará fin a la Edad Antigua y iniciará una nueva edad dentro de la historia universal, que será la Edad Media. Por el contrario, el Imperio Romano de Oriente, con su capital Constantinopla, durará 1000 años más, es decir, durante toda la Edad Media, pero en el año 1453 será invadida por los turcos otomanos, poniendo fin a la Edad Media y dando inicio a la Edad Moderna.